La palabra al doctor Rodríguez para que, hemos conversado con él en la mañana, pero hay gente que no vio el programa en la mañana y nos interesa que vuelva a resumir las razones por las cuales este pedido de levantamiento de inmunidad al fiscal Chávarri y la pedida de su salida de fiscalía no serían apropiadas o no tendrían mayor sustento. Correcto, gracias Patricia por la invitación. Congresista, buenas noches. A ver, la cuestión es muy sencilla. Los términos para que una persona pueda ser imputada válidamente no se basan en especulaciones ni conjeturas que pueda hacer un fiscal, sino se basan en elementos que tengan cierto grado de razonabilidad. Si no, ante el dicho de cualquiera, no vamos a comenzar a restringir la libertad de las personas a través de investigaciones que no tienen sentido. Además, el mismo colaborador nos indica al doctor Chávarri como parte de la organización, ni como una persona que habría interactuado con ellos, que tendría un rol. Simplemente dice que era la persona que a ellos les generaba mayor simpatía como fiscal de la nación. Palabras textuales del informe que se presentó. Lo demás que hemos conversado en la mañana, Patricia, son elementos básicamente de contenido, si queremos llamarlo de una manera, mediático, pero con ausencia de contenido jurídico. Negar reuniones que se hicieron con periodistas puede generar definitivamente un descrédito, pero que no tienen nada que ver con el rol que le corresponde a una persona, menos aún con las funciones que tiene que administrar y peor aún con tener en ello algún tipo de contenido penal. Y los audios que se escucharon con el doctor Nostroza Pariachi son audios en donde no hay evidentemente ningún tipo de contenido penal, sirvieron para un escándalo, en tanto y en cuanto el día de hoy esos audios ni siquiera han sido utilizados, porque son audios en lo que había eran coordinaciones para traer profesores españoles para que ellos den charlas en la Academia de la Magistratura. O sea, ahí irregularidad alguna, delito alguno no existe. De acuerdo, entonces, primera posición planteada. Hay audios, pero que no comprometen la función del fiscal y por lo tanto el fiscal no tiene por qué ser separado de su cargo. Escuchamos a Gino Costa. Si cometió delitos o no señor Chávarri, eso lo tendrá que ver la justicia. Y hay un procedimiento establecido que pasa por el Congreso. Pero no estamos discutiendo eso ahora. Lo que estamos discutiendo es si el señor Chávarri, con todos los cuestionamientos que tiene, que incluyen el más importante, un informe de la fiscal que investiga la mafia en el Callao y sus ramificaciones a la Corte Suprema, al Consejo Nacional de la Magistratura, a la OMPE y al Parlamento peruano, si ese señor debe seguir al frente de la institución. Y los cuestionamientos son tan graves que yo creo que no debe seguir al frente de la institución. Porque, sobre todo, el cuestionamiento principal es la señora esta que investiga, concluye que este señor es parte de esa red criminal. ¿Hay amenaza velada contra ella? ¿De parte del doctor Chávarri? Bueno, la amenaza expresa es que está siendo investigada. Ella y Rocío Sánchez están siendo investigadas porque podrían ellas haber hecho público estos audios. Entonces, es una forma de ponerlas contra la pared y quien es responsable de eso es la cabeza de la institución, que es el señor Chávarri. Entonces, en su momento el abogado podrá defenderlo, ¿no?, en las instancias correspondientes y discutir si las pruebas son suficientes, si en efecto fue o no parte de la organización criminal. Pero el hecho de que hay una fiscal que después de 6 meses o más de investigación, diga el señor Chávarri y 2 fiscales supremos más, son parte de esta organización criminal, hace que este señor tenga que dar un paso al costado, porque entre otras cosas, para que se le pueda investigar, él tiene que ser quien inicie la investigación. Él no se puede investigar a él mismo, no puede investigar a los otros señores que lo han blindado durante la poca estancia que ha tenido al frente de la institución. Entonces, el Ministerio Público es una institución muy importante porque depende de las investigaciones. Entonces, no hay que probar que quien dirige el Ministerio Público es un criminal para que este señor tenga que dar un paso al costado. Basta que los cuestionamientos sean de tal naturaleza y impidan, ¿no es cierto?, la continuidad de las investigaciones, como Chávarri las impide en este momento en el caso de los cuellos blancos del Callao, para que este señor tenga que dar un paso al costado y ejercer su derecho de defensa. De acuerdo, para que pueda prosperar una denuncia en el Congreso no se necesita que haya pruebas con respecto a su culpabilidad y su inocencia, pero sí indicios de varias cosas. Pregunto al doctor Rodríguez. Una de las cosas que se tiene que asegurar es que el señor Chávarri, en las condiciones en que está y en sus cuestionamientos, pueda hacer bien su trabajo. Si el señor Chávarri se siente acorralado y investiga a las fiscales que a su vez están haciendo una investigación
y amenaza con establecer denuncias para responder al acorralamiento o el ataque del que él se siente víctima. Y a los 5 minutos saca una denuncia contra el señor Alfredo Torne, que yo no digo que no se la merezca, pero que en este contexto suena como una respuesta de si tú me investigas, yo te investigo. ¿Esas condiciones no serían suficientes para que el señor Chávarri por lo menos se ponga a disposición de la justicia y deje el cargo? A ver, hay que ser muy claros y diferenciar lo que son los actos funcionales como fiscal de la Nación y las investigaciones que podría tener él a raíz de estos audios, porque son investigaciones que tienen como correlato momentos en donde él no era fiscal de la Nación. Entonces hay que diferenciarlo. Supuestamente lo están investigando porque en la organización él había sido, según el colaborador, la persona más querida por ellos como fiscal de la Nación eventualmente, porque son audios que son anteriores a su elección o a su pero que de alguna manera hacen cuestionable su elección, porque si es que lo querían ahí, bueno, empujemos el carro, ¿no? Hasta ahí es importante, Patricia, porque sería cuestionable su elección si esta se produjo en esos momentos. De acuerdo. Su elección se produjo. Eso se tendría que probar. Pero el principal promotor de su elección fue el jefe de esta organización criminal. ¿Cómo él va a investigar a esa organización criminal? Ahí el congresista está no equivocado, sino absolutamente fuera de la realidad, porque eso es una decisión que tomó el doctor Pablo Sánchez con la doctora Zoraida Ábalos, con el doctor Peláez Bardales. Ellos decidieron cuál iba a ser la línea de designación de que tomaron hace 3 años. Así es. Pero recientemente se temía que Pablo Sánchez postulara. Y entonces tampoco se le convence a Rodríguez Montesa para que no vote con Pablo Sánchez. Eso tampoco ha sido así. Convenía que gane Chávarri. Eso está en la declaración de los testigos protegidos, de los colaboradores eficaces. Pero acá no solo hay audios, miles, sino 3 colaboradores eficaces que apuntan en la dirección de una clara participación del señor Chávarri en la red criminal. Los colaboradores tienen que corroborar, y ninguno ha dicho que Chávarri tiene un rol en la asociación. Dice que era el más simpatizado por ellos, pero ningún rol le asignan. Pero además eso no es correcto, porque el propio doctor Sánchez Velarde, ¿no?, en los acuerdos anteriores de este año, dice que él no está de acuerdo con la reelección y él no va a postular, y reclama porque hay medios, ¿no? Medios, Transparencia, IDL, que lo están propugnando cuando él no se va a reelegir. ¿Cuándo lo dice esto? En julio de este año. De acuerdo, entonces pasemos del hecho de... olvidemos que por un momento, ¿no es cierto?, si la elección del señor Chávarri es materia de discusión, parece que no. Hablemos de su capacidad de ser fiscal, es decir, si lo que nos preocupa son los delitos de función y no lo que pase antes o después de que sea fiscal de la Nación, hablemos de su función, si puede ejercer con transparencia y con idoneidad el cargo en medio de este contexto. Absolutamente. Primero, ¿por qué? Porque si hay un tipo de reparo en que él sea fiscal de la Nación por las investigaciones que se han realizado a funcionarios de alto nivel, en el caso llamado los cuellos blancos del puerto, esto queda absolutamente insignificante en cuanto a su rol, porque lo que ha hecho en primer lugar es traspasarle toda esa función a Sánchez Velarde. ¿Quién es que toda no. Todo Sánchez Velarde no lo puede denunciar a él ni a los otros fiscales supremos porque no está autorizado para eso. Es que eso Chávarri hubiera podido autorizarlo, pero en lugar de autorizarlo, Julio, y no te puedes negar, en lugar de autorizarlo ha dicho que es una difamación y que el gobierno lo está persiguiendo a él, cuando son las fiscales. Pero es que el doctor Sánchez Velarde... Las fiscales las que están diciendo usted es miembro de la organización criminal, pero sin ninguna prueba. Entonces lo que sucede ahí es que el Congreso previamente tiene que hacerlo. ¿Cómo sabe que sin ninguna prueba? Pregunto, Porque está diciendo ahí, lo único que menciona es, un colaborador dice que era el más simpatizado por ellos. Señor Sánchez. Punto. Eso es lo que dice el informe que remite la fiscal Castro al doctor Sánchez. Lo único que dice, nada más. Y asumimos que esa es toda la información que tiene. Bueno, es lo que dice ella. Porque si hubiese más información, evidentemente tendría un informe con más contundencia e involucramiento de las personas que podrían ser investigadas. Y esto tiene que acabar en manos del Congreso de la República. Porque el Congreso tiene que decidir, efectivamente, acá hay elementos suficientes para que el doctor Chávarri sea investigado. Y si es así, tendrá que serlo. Así de simple. Yo no sé qué más se necesita para que el señor renuncie. Salvador Erisi se fue por una conversación con Inostroza y renunció como corresponde. Los ministros renuncian por menos. El presidente de la Suprema, Oberlí Rodríguez, renunció porque había tenido una conversación y dio paso a una renovación. Torne se fue por lo que se fue. Ahora, no basta que la fiscal del caso, después de meses de investigación, diga este señor, ojo, es parte de la organización criminal. El abogado, por supuesto, tendrá que decir que no.
que no hay pruebas suficientes. Eso se discutirá en su momento. Pero como fiscal de la nación, tú no puedes seguir al frente cuando tú eres el que te tienes que acusar a ti mismo. Es absolutamente incompatible. Ahora, si eso no es suficiente, el señor Chávarri además tiene acusaciones de plagiar su tesis universitaria, maestría en la vida real. Fue ratificado de manera automática sin ser entrevistado, y sus notas en el proceso, y esto es en junio de este año, en el proceso en el CNM, este CNM mafioso, adulteradas a favor de él. Y después no sabíamos, porque él habló que había tenido una carrera de 40 años de fiscal. No es verdad. Él fue destituido el año 2002. ¿Por qué causa? Por su vinculación con Blancanelia Colán, nada menos, ¿no es cierto? La fiscal escogida por Vladimiro Montesinos para dirigir la institución en esa época nefasta para el, para el Perú. Y entonces, al ser destituido, él fue reinstalado gracias a la ayuda de Edmundo Peláez Bardales, porque la decisión de destitución no estaba bien fundamentada. Entonces fue amparado por las instancias internacionales. Pero lo interesante es que entonces durante 5 años se dedica, entre otras cosas, a defender a un traficante de armas vinculado a Montesinos, que es quien le oculta en Suiza, y esto ha sido acreditado. Ni siquiera se le aceptó la colaboración eficaz a este traficante de armas. ¿Quién era el abogado de este señor? Traslado el argumento para que conteste el señor Rodríguez. Entonces, el argumento es, no tienes la carrera impecable que dice haber tenido, ¿no? A ver, seamos claros, o sea, construir especulaciones es muy fácil. A ver, y los tiempos también no se manejan correctamente. Él fue destituido en la época de Fujimori. Tanto en cuanto 2002. No, fue 2 veces. 2002, no fue, 2 veces fue destituido. Claro, primero, no sabía de la segunda. Y a eso hay que agregarle un dato trascendental. Él no pudo haber sido abogado del procedimiento de Stone si es que en ese momento él era fiscal, porque el caso no había sido destituido. Cuando es destituido, el caso se instaura, trabaja como abogado defensor de Stone. El caso se instaura en el 2000 y el caso continúa. Y el fiscal entre el 2002 y el 2007 hay un periodo largo de más de un año donde él es abogado defensor de James Stone. Y tiene todo el derecho a ser abogado. Tiene todo el derecho, pero no a ser fiscal de la nación. Porque no tiene es el hombre que tiene que conducir la lucha contra el crimen y la corrupción. No, por favor, tú tienes que tener una trayectoria impecable e intachable. Pero el fiscal, no el fiscal de la nación, lo dice el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, por favor. Lo que sucede es que, a ver, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ha dicho repetidas veces, no se puede identificar al abogado con el cliente. El señor Chávarri lo que propuso en ese momento fue que se acoja a la colaboración eficaz del señor Stone. Esa es una defensa que está buscando los intereses tanto del Estado simultáneamente para que se paguen reparaciones y al mismo tiempo darle a su cliente una versión clara. Oye, acógete y asume tu responsabilidad. Entonces, eso no es incompatible con el rol de fiscal de la nación. Y lo otro que quedó en el aire que es importante destacar, lo que es trascendental, es el tema de, está diciendo que va a investigar a las fiscales porque la información fue filtrada. A ver, seamos claros, esa información es información reservada. Y en cualquier parte del mundo, información reservada por un grupo de inteligencia de la policía llamado Constelación, información que estaba específicamente en control del Ministerio Público y que acaba filtrada en todos los medios, y no un audio, no 2, el grupo completo de audios tiene que merecer una investigación, porque no puede quedar en el aire. Ahí sí me gustaría hacer una pregunta. ¿Por qué asume el señor Chávarri que lo filtró su gente? Usted acaba de decir, un grupo de inteligencia de la policía. A ver, ¿cuántas veces hemos visto información filtrada que no me parece bien? ¿Y en cuántos casos se ha pedido la investigación del fiscal que llevaba el caso? O sea, ¿cuánto antecedente tenemos de eso en casos de filtración? Lo que es curioso es que filtraciones hay siempre, pero tirarte contra tu propia gente cuando normalmente lo que hacen los fiscales es proteger a la gente que está investigando, no parece lo más apropiado. Pero tiene que investigarse. Acuerdo, no puede dejarse en el aire. ¿El señor Chávarri? No, porque es un caso tan emblemático en donde esta información que ha sido filtrada pudo haber favorecido a otras personas que se pusieron en sobreaviso de lo que estaba allí. Solo quiero hacer una pregunta y dejo solo por curiosidad, además. ¿Es posible que la filtración haya ido por otro lado? No, la información solamente la tenía en reserva la Fiscalía. ¿Y entregada por quién? Y entregada por la policía. O sea, la policía la tuvo en algún momento. La policía bajo el control de la Fiscalía. De acuerdo, pero un policía podría haber agarrado el documento y vendido. ¿Por qué no? Bueno, pero es que en el nuevo código, que es lo que está vigente, quien es responsable de lo que suceda en esa etapa es el fiscal.
La policía no es lo que responsable. quiere el fiscal es paralizar esas investigaciones porque son investigaciones de sus hermanitos, obviamente. O sea, las señoras no tienen, fiscales no tienen el respaldo del señor Chávarri en este momento. No, es que no lo tengan. De ninguna manera, En ningún- están a la defensiva. Pregunto, yo pregunto. En ningún Están a la momento se les ha defensiva quitado el porque- respaldo porque siguen en su cargo. O sea, y nadie, pero nadie- nadie las, defendiéndose nadie las de va a estas remover de su cargo. investigaciones. Porque acá no estamos discutiendo, repito, la culpabilidad o no culpabilidad del señor Chávarri, que me parece que el señor Rodríguez tiene sólidos argumentos para defenderlo en ese punto, sino si el señor Chávarri está en condiciones de ejercer el cargo con Claro. absoluta transparencia. Sí, si corresponde Pregunto, que renuncie o no. ¿está? Eso es lo que está en cuestión. A su abogado parece no importarle que ha plagiado una tesis, que su ratificación ha sido irregular, que ha sido abogado de traficante de armas, que es indicado por la fiscal que investiga